mercado de bonos, entonces vamos a suponer que todo gasto va a tener que ser financiado o por emisión o por impuestos, porque no hay colocación de bonos. Entonces acá nos dice, en particular, esa composición entre gasto e impuestos puede ser de cualquier forma, no sé, dos tercios con, perdón, emisión monetaria e impuestos. Dos tercios con emisión monetaria, un tercio con impuestos, ¿sí? O sea, el mix puede ir variando según la decisión del gobierno, pero acá lo que nos dice es que es mitad con impuestos y mitad con emisión. Entonces nos dice, realice la estática comparada o comparativa de esta política fiscal contemplando su financiamiento. Entonces acá voy a ponerle más zoom. ¿Lo ven bien ahí? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, entonces acá, estos son mis ejercicios que hice cuando estaba cursando. Fíjense, lo que hice fue expresar nuevamente nuestra IS, donde tenemos el gasto, que es exógeno, sí, acá no está endogeneizado de ninguna manera, y nuestra LM. Y nos dice que un aumento del gasto en este entorno está financiado un 50% por una variación de impuestos y un 50% por una variación de la oferta monetaria. Entonces, ¿cómo lo podemos ver matemáticamente esta cuestión? Bueno, que la variación de la oferta de dinero y la variación de los impuestos va a ser igual a la mitad de la variación del gasto. Bueno, porque una mitad se financia de una forma y otra mitad es de la otra, y la carga del diferencial de la oferta de dinero y de los impuestos es igual, ¿sí? Porque varían en la mitad de la variación del gasto. O también pasando este 2 multiplicando para los otros lados de la igualdad, vamos a decir que el diferencial del gasto es igual al diferencial de la oferta de dinero dividido 2, perdón, por 2 es esto. No, está bien. Acá me confundí. 2 por 9. Listo. Se financia mitad y mitad con esas variaciones. Entonces, ahora sí, habiendo reemplazado eso, recuerden esto que tenemos acá, lo vamos a ir reemplazando en nuestro sistema y ir haciendo las estáticas. Entonces, veamos, por ejemplo, acá. Diferenciamos completamente el sistema y las únicas variaciones exógenas que vamos a dejar inicialmente son las variaciones de la oferta de dinero, las variaciones del nivel de impuestos y las variaciones del nivel del gasto. La variación del nivel del precio vamos a suponer que es nula. Entonces, este término lo vamos a igualar a cero. Entonces ahora los que marqué en rosa, que son diferenciales de impuestos, de oferta de dinero y de gasto, los vamos a reemplazar por esta igualdad que tenemos acá, ¿sí? Que el diferencial del gasto es igual a la mitad de la variación de la oferta de dinero y lo mismo para el nivel de impuestos. Entonces lo reemplazamos así. ¿Sí? Básicamente no usé esta de acá, usé esta de acá arriba. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué dimensión varían los impuestos? Bueno, en la mitad del gasto. ¿Por qué? Porque la mitad del gasto se financia con impuestos. Y bueno, ¿y cuál es la variación de la oferta de dinero? Bueno, también en la mitad del gasto, porque la otra mitad del gasto se financia con emisión monetaria. Y lo que hice ya también en esta parte del sistema es separar hacia la izquierda todas las variaciones de las variables endógenas y hacia la derecha todas las variaciones de las variables exógenas. ¿Hasta acá alguna duda? Este es como el paso más importante del ejercicio. Después ya todo va saliendo solo. Sí, perdón, profe, ¿puedes repetir esto último cuando haces el reemplazo? Sí. En la consigna nos dice que el gasto se financia mitad con impuestos y mitad con emisión monetaria. ¿Eso está bien? Sí, eso sí. Ok. Entonces imaginemos que esta barrita, ¿sí? Es toda la variación del gasto. Un segundo que se me trabó. Ahí está. Esta es toda la variación que tenemos del gasto.
¿Y cómo es el mix de financiación? Bueno, una mitad se va a financiar por variación de la oferta de dinero. Esto es la variación del gasto. Y otra mitad se va a financiar por la variación de los impuestos. Ahora, si yo tengo que relacionar el diferencial de G con el diferencial de T y el diferencial de MS, que es la oferta de dinero, lo que yo puedo decir es que dos veces el diferencial de T es igual a la variación de G, lo que es lo mismo que decir que la mitad de variación de G es la variación de T. O con la oferta de dinero lo mismo. 2 por la variación de la oferta de dinero es igual a la variación del gasto. ¿Sí? Si yo duplico esta parte de abajo de la barra, llego a toda la variación del gasto. Imagínense que me salió simétrico y las partes son iguales. Lo que es lo mismo que decir que la mitad de la variación del gasto es la variación de la oferta monetaria. Entonces lo que yo hago es igualar el diferencial de G, lo divido por 2 y digo, bueno, una mitad es igual al diferencial de T y otra mitad es igual al diferencial de MS. Entonces lo reemplazo. De T lo reemplazo por la mitad de DG y de MS lo reemplazo por la mitad de diferencial de G. ¿Ahí quedó más claro? Sí, hay mucho mejor, gracias. Genial. Bueno, entonces, ¿alguno más que tenga alguna duda con esto antes de seguir? ¿No? Bueno, entonces tengo todo mi sistema diferenciado acá. Separé las variables endógenas de las exógenas y las exógenas solamente quedan contemplando al nivel de gasto. Entonces fíjense que acá donde tenemos el consumo derivado con respecto a los impuestos, que tendríamos el diferencial de los impuestos, en realidad tenemos la mitad del diferencial de G. Y lo mismo sucede con, por ejemplo, 1 sobre P, ¿sí? Que estaba acá, que quedaría multiplicado por el diferencial de la oferta de dinero, pero en realidad queda multiplicado por la mitad del diferencial del gasto. ¿Sí? Son esos cuadraditos que marca en rosa. Entonces, si expresáramos el sistema matricialmente, nos quedaría de esta forma. El jacobiano, fíjense que queda igual. Lo que cambia es la parte de las variaciones exógenas. Y en particular, el diferencial de G en la IS va a estar multiplicado por el consumo derivado con respecto a los impuestos, por un medio, más 1, porque este de G siempre está multiplicado por 1 invisible. Y en cuanto a la LM, lo mismo. El diferencial de G está multiplicado por un medio por 1 sobre P o 1 sobre 2P, como lo quieran poner. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, y ahora Perdón, simplemente no hacemos, entendí. sí, Disculpa, no entendí por qué te quedó un medio por P. mirá, fíjate vos acá que tenemos la IS y la diferenciamos completamente como veníamos haciendo tradicionalmente. Entonces, en particular, mira esta derivada de acá. Esta derivada, ¿entendés cómo llegamos a eso? Desde acá. Nosotros cuando tenemos que diferenciar completamente ms sobre p, tenemos que usar regla de la derivada del cociente, ¿sí? ¿Qué nos queda? El diferencial de lo de arriba por la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba sin derivar, sobre lo de abajo al cuadrado. Entonces eso nos queda. La derivada de lo de arriba con respecto a ms es 1 por el diferencial de ms por p. No lo tengo escrito, así que un poco lo voy a ir relatando. Menos la derivada de lo de abajo con respecto a P, que también es 1, 1 por diferencial de P, por lo de arriba sin derivar, que es MS, todo eso dividido sobre P al cuadrado. Y en el primer término nosotros teníamos el diferencial de MS multiplicado por P, que si lo dividimos por P al cuadrado, se simplifica, entonces simplemente nos queda P abajo. Y esto está restando, pero lo igualé a 0, entonces por eso lo taché. ¿Esa parte va bien? Sí, sí. Ok. Entonces, después lo que hice fue reemplazar el diferencial de ms por la mitad del diferencial de g, que es esto que está marcado con rosa. Y la división de p me queda igual. Esto es como dms sobre p. ¿Hasta ahí también? Sí, sí. Ok, entonces cuando yo armo el sistema matricial, me pregunto, bueno, ¿qué es lo que está premultiplicando al diferencial de g?
Bueno, un medio por 1 sobre P o 1 sobre 2P, acá debería haber un paréntesis. Ah, es 1/2P, está bien, ahora sí. Sí, es 1 sobre 2P o un medio por 1 sobre P. Sí. Ahí va, gracias. O también podrías poner un medio dividido P. La realidad es que sí, ahí me faltó poner los paréntesis, pero bueno, el signo te hubiese dado lo mismo, porque acá estamos analizando signos, pero muy bien, por darte cuenta. Bueno, acá lo mismo le voy a poner paréntesis. Bueno, ahora hacemos las estáticas, con regla de Kramer. Básicamente vamos a reemplazar este vector columna en la variable endógena que estemos choqueando. El determinante de jacobiano queda igual al del ISLM tradicional, queda negativo. Pero ahora, para hacer el nuevo determinante de la parte superior, hay que operar un poquito. Nos queda un medio por la derivada del consumo con respecto a los impuestos más 1, ¿sí? Que eso surgía de acá. ¿Y esto cómo va a ser? Bueno, la derivada del consumo con respecto a los impuestos es negativo. Un medio es positivo, más por menos, menos, más 1. Pero lo que estamos suponiendo es que la derivada del consumo con respecto a los impuestos está entre 0 y 1. Y si lo multiplicamos por un medio, más pequeña todavía. Entonces, por más de que sea negativo, si nosotros le sumamos 1, va a terminar siendo positivo. Si nosotros aclaramos este supuesto. Después tenemos la demanda de dinero derivada con respecto a la tasa de interés que nos da negativo. Nos queda más por menos. Disculpen, Acá es cuando uno se empieza a marear. Menos por más, menos, más, O más. sea que si la derivada del consumo respecto a los impuestos está entre 0 y 1 es positiva. Sí, perdón, está entre 0 y menos 1. O sea, lo puse al revés. Sería así. CT es negativa, tenés razón, pero vamos a poner el módulo. Puedes ponerlo así con módulo, la derivada del consumo con respecto a los impuestos, o puedes ponerlo entre menos 1 y 0. Esto es pertenece a. Me olvidé el signo de las barras de módulo, pero sí es negativa. Acá pusimos negativa. Bueno, entonces nos queda. ¿Respondí la pregunta? Supongo que sí, es negativa. Pero está entre 0 y menos 1. Entonces tenemos menos por más, menos. Más algo positivo, que está entre 0 y 1, nos queda negativo. Menos por menos, más, que es esto que puse acá arriba. Bueno, te hago una Despu- consulta. sí. ¿No nos quedaría algo muy chiquito negativo más uno positivo? Por ende, el paréntesis sería positivo. O capaz que me perdí ahí. A Tipo, ver, un medio por algo chiquito pero negativo, me queda algo chiquito, más uno, me va a quedar algo positivo. sí, Entre 0 y 1 pero positivo. tenés razón. A eso es las cosas que le digo que son re confusas. A ver, tachémoslo y pensémoslo de vuelta. Un medio es positivo. CT es negativo, pero está entre 0 y menos 1. Entonces, por ejemplo, imaginemos menos 0,5 por 0,5 te da menos 0,25, más 1 te da positivo. Entonces, esto queda positivo. Todo este paréntesis. Por algo negativo, te queda que todo esto es negativo. Vayamos al segundo término. Menos. La inversión con respecto a la tasa de interés, que es negativa, pero está antepuestas por un menos, entonces esto nos queda positivo. Y después tenemos 1 sobre 2 por P, que es positivo. Entonces nos queda algo negativo menos algo positivo, te queda negativo. ¿Ahí va bien? ¿Alguno que me esté siguiendo? Sí, sí, sí. Ahí quedó. Genial. Perdón la confusión esa. Sería que esto te queda negativo, todo negativo, menos algo positivo, que más, menos, más, te queda todo negativo. Entonces todo lo de arriba se sigue manteniendo que es negativo. Perdón que me confundí ahí el signo. Y el jacobiano, lo mismo que el tradicional, nos da negativo. Entonces negativo sobre negativo nos da finalmente positivo.
Entonces, un aumento del gasto financiado mitad con emisión y mitad con impuestos sigue teniendo un impacto positivo en el nivel de producto. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, y ahora nos queda el de la tasa de interés. De vuelta al jacobiano nos da negativo, pero tenemos que analizar el numerador. Entonces nos queda 1 menos EI menos la inversión derivada con respecto a I también, nos queda positivo por el supuesto que habíamos hecho de las propensiones, por 1 sobre 2P, también esto es positivo, menos un medio por el consumo derivado con respecto a, acá lo puse bien, a los impuestos, que esto es algo negativo entre 0 y menos 1, más 1 nos da positivo, por la demanda de dinero derivado con respecto al producto, que nos da positivo. Entonces nos queda más por más por más, nos queda más menos más. Y la realidad es que el signo de eso va a depender de las dimensiones de cada una de las derivadas. Entonces, la realidad es que esta derivada queda indeterminada y va a depender de las dimensiones de cada uno de estos términos. En particular, si nosotros suponemos que va a haber un efecto crowding-in, que es como suele suceder en general en todas las políticas fiscales, lo que queremos, lo que esperamos que suceda es que esta política genere un aumento de la tasa de interés. Y para que esta derivada sea positiva, esto es solo un caso, ¿eh? Ustedes podrían plantear también el contrario. Yo estoy planteando esto porque lo elegí así, pero la realidad es que es indeterminado. Entonces, para que esta derivada sea positiva, digo, bueno, todo este primer término tiene que ser menor al segundo para que el numerador me dé negativo y debido a algo negativo me dé positivo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bueno, pasamos al siguiente. El último, que es el que tengo para hoy, es el de los Animal Spirits, que es este, que nos pide derivar las pendientes de la IS y evaluar la efectividad de la política fiscal y monetaria. Entonces, básicamente lo que hice, bueno, de vuelta, planteé la IS y la LM con el caso de los Animal Spirits, donde la inversión depende solamente de A, y A es una variable exógena que está definida por afuera del modelo. Y básicamente para buscar la pendiente de la IS lo que hice fue diferenciar totalmente, anulando todos los diferenciales de las variables exógenas que no queremos analizar para las pendientes, y llegué a que básicamente uno pensaría que es un problema, pero si nosotros vemos la IS, no aparece en ninguna parte la tasa de interés. No hay ningún componente de la demanda agregada que responda a cambios en la tasa de interés. Básicamente, ¿por qué? Porque, bueno, nuestro canal de transmisión para la tasa de interés, por ejemplo, una política monetaria en la demanda agregada, es la inversión. Y acá la inversión solo depende de A, no depende de R. Entonces, cuando nosotros querramos derivar la IS con respecto a R, nos va a dar cero. Y esto solo para ayudarnos, lo puse pero lo pueden no poner, sería cero multiplicado por el diferencial de la tasa de interés. Entonces, cuando armemos la pendiente, que en este caso, fíjense, miren, no hice DI sobre DY, hice DY sobre DI para no tener una indeterminación y solucionar todo ese problema, pero igualmente nos va a servir igual. Y básicamente lo que sucede es que tengo 0 dividido 1 menos el consumo derivado con respecto al producto. Acá no está la inversión derivada con respecto al producto porque la inversión no depende del producto. Y lo que genera esto es que nos dé 0. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que el equilibrio en el mercado de bienes siempre va a ser independiente del nivel de tasa de interés fijado. Y cuando nosotros queremos demostrar independencia, básicamente es una línea vertical en donde todos los posibles casos de R nos provocan el mismo equilibrio en el mercado de bienes. Entonces ahora sí podemos pasar a analizar una política fiscal. Tenemos que en una política fiscal aumenta el nivel de gasto, entonces eso lo vamos a analizar con el diferencial del gasto. Armamos el jacobiano, en donde fíjense que este componente da cero, porque acá es donde hubiese estado la inversión, menos la inversión en realidad, derivado con respecto
eh, al nivel de tasa de interés. Entonces vamos reemplazando la columna por la variable endógena que estemos choqueando, en este caso el producto. Entonces nos queda 1 por LR, que es la demanda de dinero, que nos da negativo, y el jacobiano, fíjense que también cambia. Nos queda 1 menos EY, que da positivo, por LR, que es negativo. Entonces, más por menos, menos sobre menos es más. Entonces, vemos que una política fiscal sigue siendo efectiva en principio porque un aumento del gasto genera un aumento de el producto. Ahora veamos qué sucede con la tasa de interés. ¿Hay efecto Crowding-in acá también? Bueno, fíjense. em, Cuando resolvemos este determinante, nos queda menos LY, porque el primer término se anula, sobre el determinante de jacobiano, que habíamos dicho que era negativo. Entonces, menos sobre menos. Se cortó, ¿no? Sí, se le cortó.